Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, Timber. ¿Cómo han estado? ¿Cómo se sienten hoy? Bienvenidos a otro podcast más, aquí con la doctora Eliana. Buenas tardes, doctora. Hola Mario, buenas tardes. Qué gusto estar nuevamente contigo hablando de temas que nos interesan a todos. Bueno, doctora, ya ve que la vez pasada quedamos de tocar este podcast, el podcast de la armonización facial. Y se me hace muy interesante. Bueno, me gustaría empezar con este podcast con la pregunta de oro, ¿no? ¿Qué es la armonización facial? Es un tema muy interesante y la verdad es que qué bueno que lo estamos tratando. La armonización facial es el conjunto de tratamientos no quirúrgicos que la gente se realiza para mejorar la simetría y el equilibrio de su rostro. Por ejemplo, hay procedimientos que nosotros los especificamos en ciertas áreas del rostro y nos olvidamos de todo lo demás. La armonización facial se basa en estudiar en su totalidad la cara para saber qué procedimientos requiere cada paciente. Esto se puede hacer mediante toxina botulínica, rellenos dérmicos o incluso algunos bioestimuladores. Muy interesante, Doc. Entonces me podría decir, bueno, podríamos profundizar un poquito más respecto a los tratamientos que tú me decías, porque usted me acaba de mencionar toxina botulínica, como acaba de mencionar también rellenos. ¿Cómo es eso? Sí, son tratamientos que se utilizan para la armonización facial. Por ejemplo, la toxina botulínica se utiliza para mejorar el tercio superior de la cara. Hay que recordar que la toxina botulínica lo que hace es paralizar temporalmente los músculos para que estos no se contraigan y por tanto no generen las famosísimas arrugas o líneas de expresión. También podemos utilizar rellenos dérmicos y los rellenos dérmicos donde se utilizan, este es bien interesante, principalmente se utilizan de ácido hialurónico y podemos mejorar sobre todo lo que es la ojera, lo que son los pómulos para hacer un tipo lifting, mejorar los surcos nasogenianos, pero la armonización facial se basa en mejorar, por ejemplo, pequeños aspectos de la famosísima rinomodelación. En otro podcast vamos a profundizar más de este tema, pero les voy a explicar algo. La rinomodelación es mejorar las proporciones y corregir pequeñas cosas de la nariz para que esta nariz pueda dar un mejor perfil de los pacientes. También podemos mejorar con el ácido hialurónico lo que son los labios. Esos son muy importantes porque hay que recordar que los vamos a definir, les vamos a dar volumen, pero lo más importante, los vamos a hidratar, porque con el paso del tiempo lo que hacemos es que los labios se van deshidratando mucho y se ven hasta ciertas como grietitas en los labios. Y también podemos mejorar, siempre les digo, a todos, siempre nos preocupamos por el tercio superior y el tercio medio, pero a la mayoría de las personas se nos olvida el tercio inferior y es súper importante en una armonización facial. Lo que te quiero decir es que es muy importante, por ejemplo, pensar en armonizar también el mentón, porque el mentón es algo que nos da el triángulo perfecto. Y también hay que recordar que hay algunas personas que utilizan o que requieren marcaje mandibular. Esto también lo podemos hacer con ácido hialurónico. Y también se utilizan los famosísimos bioestimuladores. Estos bioestimuladores son sustancias inyectables que generan colágeno de manera natural, entonces van a mejorar la textura de la piel. Esos pueden ser ya sea de hidroxapatita de calcio o también de ácido poliláctico. Ok, bueno, me decía o me mencionaba lo que es tercio superior, tercio medio y tercio inferior. ¿Qué comprenden? Por ejemplo, si yo me referiría a tercio superior, ¿qué áreas comprende esto? El tercio superior siempre lo abarcamos, por ejemplo, cuando nosotros queremos mejorar sobre todo entrecejo, frente y patitas de gallo, porque ahí es donde se forman las líneas de expresión y luego las personas van y dicen, es que se me ve, por ejemplo, expresiones como cuando se les empieza a hacer un surco en el entrecejo, a lo mejor la persona jamás en la vida está enojada, pero así la percibimos, enojada por tener solo esa línea de expresión. Entonces lo que hacemos es mejorar y también de forma preventiva para que con el paso del tiempo no profundicemos más y lleguemos a formar un surco. Ok, bueno, también me menciona la parte de aquí de marcar el marcaje mandibular con ácido hialurónico. En este caso, yo creo que la pregunta sería más bien, ¿qué o cómo sería el candidato ideal para una armonización facial o que usted cómo lo detectaría? Los candidatos para este tipo de procedimiento son todos aquellos que quieran mejorar su
simetría facial, pero sobre todo que a lo mejor le tengas miedo a las cirugías y no quieras someterte a algún procedimiento quirúrgico, o a lo mejor no le tienes miedo, pero no tienes el tiempo de recuperación, porque hay que recordar que cuando tú te sometes a un procedimiento quirúrgico tienes que tener un periodo de recuperación, y a veces este es un poquito largo y a veces no todas las personas tenemos el tiempo adecuado. Muy bien, Doc, pero ¿qué resultados podríamos nosotros esperar de esta armonización facial? Los resultados que esperamos de la armonización facial suelen ser sutiles, pero notables. Lo que se busca en realidad es mejorar la apariencia de la persona, pero de una forma natural, que no pierda sus características. ¿Me explico? Entonces también ahí incluso podemos mejorar la textura de la piel. Aparte de armonizarlo, también podemos mejorar la textura de la piel con lo que te comentaba, que son los bioestimuladores. Ok, bueno, dice que son resultados discretos. ¿Esto está bien dicho lo que le estoy diciendo? ¿Sí son resultados discretos? Porque, por ejemplo, se me viene a la mente, si yo tengo una nariz, como dicen hoy en día, no sé, muy aguileña o un mentón demasiado pequeñito, ¿me ayudaría esta armonización facial de alguna manera? Sí, los resultados son discretos. ¿A qué quiero decir? Que no son los mismos resultados que vamos a tener con una cirugía, que si nos sometiéramos a un procedimiento quirúrgico. Sin embargo, sí van a ser muy notables. Ahora, qué bueno que mencionaste eso. Sí. ¿Por qué? Porque en cuestión de la nariz, hacemos un procedimiento que se llama rinomodelación con ácido hialurónico. Sin embargo, el ácido hialurónico no es apto para todos los pacientes. Tenemos que valorar exactamente, por ejemplo, que las jivas no estén tan grandes, o incluso que la piel no sea una piel gruesa. ¿Por qué? Porque los resultados van a durar muy poco y la verdad es que no van a ser tan notorios. Generalmente ahí se prefieren que sean pieles un poco más delgadas y que tengan pequeñas imperfecciones que se puedan corregir con el ácido hialurónico, porque eso es lo que genera una mayor satisfacción y aparte un mejor resultado. Ok, Doc. ¿Qué podría influir en el buen o mal resultado de esta armonización facial? Por ejemplo, yo a lo que me refiero, ya ve que la vez pasada nos había dicho que por ejemplo, deberemos de cuidarnos de cierta manera. Aquí, por ejemplo, ¿cómo nos deberemos de cuidar después de habernos hecho una armonización facial? Bueno, aquí lo que puede influir mucho, acuérdense, la anatomía es la clave de todo. Entonces, ahí cada caso, cada paciente es un caso completamente distinto. Entonces, yo siempre lo que les recomiendo en ese caso es que tengan que acudir con un médico que esté certificado y aparte que tenga la experiencia en lo que es estética facial, para que él pueda valorar, muy precisamente los deseos del paciente y también lo que le conviene al paciente y obtener los mejores resultados. Entonces sería, por decirlo así, que el médico y el paciente podrían llegar a un trato, podrían llegar a una misma decisión los dos, por así decirlo. Claro, cuando un paciente acude a consulta, recuerda, primero son las expectativas que el paciente tenga, y en segundo, también el médico tiene que decirle y tiene que ser realista lo que le conviene y también lo que le queda a su carita. Se me viene otra pregunta a la mente, por ejemplo, ¿cuánto tiempo duran los resultados? ¿Son permanentes? ¿Duran unos meses? Y otra cosa, junto con esta pregunta que también se me viene a la mente, ¿es necesario hacer retoques? Esto dependiendo, por ejemplo, del producto que estemos aplicando. Por ejemplo, si estamos hablando de toxina botulínica, hay que recordar que la toxina botulínica va a durar aproximadamente de 4 a 5 meses. Es mentira que te digan que dura más de 6 meses, 7 meses, 8 meses. Mentira. La toxina botulínica solo va a durar, en algunos casos, de 4 a 5 meses. Y también depende mucho los hábitos de cada paciente. Los rellenos dérmicos van a tener una duración más o menos aproximada de 12 a 18 meses, pero vuelvo a repetir, los hábitos son muy fundamentales. Por ejemplo, si el paciente se desvela, si el paciente a lo mejor no toma o no consume nada de agua, si el paciente fuma, si el paciente toma, si el paciente hace demasiado ejercicio todos los días, entonces eso van a disminuir la vida media de los productos. ¿Es posible combinar estos tratamientos? Sí, es muy posible. Generalmente yo siempre les digo, les queda súper bien combinarlo, ya sea con peeling químicos, ya sean superficiales o medios, que no son tan agresivos, o también con algún tipo de láser. ¿Por qué? Porque aparte de que estamos armonizando todo el rostro, lo que estamos haciendo también es mejorar la textura de la piel. Y entonces así obtenemos resultados que son más favorables para el paciente. Se me viene otra pregunta a la mente con esto, Doc.
Bueno, usted me acaba de decir que podemos hacer esto. Ya lo acabo de mencionar, pero sí me gustaría dejar bien claro en esto, ¿no? Por las personas que nos escuchan, o en este caso por mí, que la verdad soy un poco ignorante en esto. Yo me acabo de hacer la armonización facial, me acabo de hacer todo el tratamiento completo, me acabo de poner rellenos, me acabo de poner botox. Inmediatamente terminado de hacerme este tratamiento, si yo quiero un peeling, ¿me lo puedo hacer? No. Siempre se recomienda, a lo mejor lo podemos hacer a la semana de la aplicación de este tipo de tratamientos, porque como utilizamos agujitas muy pequeñitas, digo, la verdad es que no quedan tan abiertas las incisiones donde nosotros ponemos la agujita, pero sí hay que tener la precaución de que no vaya a haber ningún tipo de infección. Y también hay que recordar, cuando aplicamos la toxina botulínica, se le recomienda al paciente que no se puede acostar, no se puede más 4 horas, las 4 horas posteriores, no se puede masajear tampoco, no se puede frotar la zona, entonces no es recomendable hacerlo el mismo día. Tendríamos que esperar unos días y al paso de unos días podemos hacer el tratamiento como lo habíamos planeado. Ok, muy bien. Ya vi que en el podcast pasado, si no me recuerdo fue de Botox, estábamos hablando de las complicaciones que puede tener. Me imagino que aquí, como hay más tratamientos en la cara, tiene otro tipo de riesgos, otro tipo de ¿cómo se puede decir? Contra... efectos adversos. ¿O efectos adversos, Doc? ¿Tiene algo así esto? Claro, cualquier tratamiento que tú vayas a realizar, siempre lo tenemos que hacer con mucho cuidado, porque claro que puede tener efectos adversos. Ahorita, por ejemplo, cuando hacemos una armonización facial, dentro de los cuales podemos encontrar, que la verdad es que son mínimos, pero sí se pueden presentar, son a lo mejor inflamación, son pequeños hematomas o moretones que lleguen a salir al paciente, y entonces eso lo tenemos que saber tratar. Y también depende mucho que lo hagas, repito, con alguien que sea médico y que tenga la experiencia, sobre todo, de hacer este tipo de tratamientos, pero lo más importante, de tratar cualquier tipo de complicación. Muy bien, Doc, muy bien. ¿Cuáles serían las complicaciones más comunes en esto y de qué manera se pueden corregir? Los más comunes son inflamación. También se pueden presentar enrojecimiento de la zona tratada, o también podemos presentar algunos hematomas, que son los famosísimos moretoncitos, que la verdad es que suelen desaparecer al término de días. Pero, por ejemplo, si vemos que un paciente la verdad está como que un poquito sufriendo o está preocupado por lo que le está pasando, pues sí metemos algún medicamento que le pueda ayudar a disminuir el hematoma o también a disminuir la inflamación. Muy bien, Doc, si me viene otra pregunta a la mente. Si alguien estuviera viendo o escuchando esto, ¿usted qué les recomendaría para esta armonización facial? Hay 3 cosas que a mí me gustaría recomendar. Número 1, busca a una persona que sea especialista en realizar este tipo de inyectables, que sea médico y que también tenga la experiencia en realizar o en tratar lo que es estética facial. Número 2, que el paciente, creo que es lo más importante, que el paciente tenga expectativas realistas, que entienda que los tratamientos son o los resultados son graduales y que también requieren mantenimiento. Y número 3, que los pacientes sigan las indicaciones pre y post tratamiento. Una indicación post tratamiento, ¿cuál sería la que usted cree que es más importante? Pues dependiendo cada tratamiento. Por ejemplo, cuando aplicamos el Botox, lo más importante es que no se pueden acostar las 4 horas posteriores. ¿Y de rellenos, por decirlo? De rellenos, lo que tienes que hacer, por ejemplo, es que no te puedes masajear la zona tratada. Ok. Bueno, pues creo que será todo por hoy, Doc. Le agradezco mucho por otra vez estar aquí en este podcast. Pues como ya lo vimos, acabamos de ver qué es la armonización facial, qué tratamientos son los que comprende, además de los mejores candidatos o los más óptimos para poderse realizar estos tratamientos, de mano de una de las expertas más grandes aquí en Pachuca Hidalgo. Recuerden, estamos aquí en Facebook, Instagram, TikTok. Búsquenos como Valerium MX, y acabamos de estrenar nuestro canal de YouTube. Gracias a toda la comunidad Valerium, que tengan un excelente día, tarde o noche. Un abrazo desde aquí. Gracias, Doc. Muchas gracias por la invitación, muchas gracias por acompañarnos, y recuerda, si tienes alguna duda sobre armonización facial o algún otro tema que te gustaría tocar, no dudes en dejarme algún comentario. Estoy aquí para ayudarlos en su camino a una mejor versión de ustedes. Yo soy la doctora Eliana García, máster en estética y antienvejecimiento, y esto es Valerium.